Muy buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Qué bendición poder congregarnos cada jueves para poder considerar la palabra de Dios y sobre todo este tema tan especial que es acerca de los hijos, cómo criar a los hijos en amor y disciplina. Pues vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios, que podamos ser bendecidos, que podamos comprender y sobre todo poner en práctica. Gracias a Dios que nunca es tarde para empezar a criar a los hijos en amor y disciplina, aun cuando ya nuestros hijos tengan hijos y tengan nietos, siempre el Señor nos da la oportunidad de poder redimir. Por eso es que la redención es algo maravilloso. La mayoría de nosotros ignorábamos todo esto y cometimos demasiados errores, pero cuando los conocemos y los ponemos en práctica, entonces entra el proceso de la redención y Dios en su misericordia empieza a hacer milagros y podemos ver que el Evangelio es la solución, Jesucristo es la solución no solamente para los pecados, no solamente para los vicios, no solamente para cambiar nuestras vidas, sino también para educar a nuestros hijos y para tener una vida mejor. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a poner en las manos de Dios este tiempo, pidiéndole que sea Él quien nos enseñe y que sea Él quien alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y podamos poner en práctica en la etapa que estén nuestros hijos, en la edad adulta, en la juventud, en la adolescencia, en la niñez, incluso aquellos que no están casados. Es importante que entiendan esto para cuando se casen, para cuando tengan hijos o para poder ayudar a otros. Entonces, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de conocerte. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito Señor. Y tú, Padre, hoy nos escuchas y la petición que te hacemos es que abras nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tu palabra dice y que tu Espíritu Santo nos dé revelación, Señor. Y sobre todo, Padre, que lo podamos poner en práctica con nuestros hijos, teniendo la esperanza de que no importa cuánto tiempo no lo hayamos hecho, al momento de que conocemos la verdad, tu palabra dice que la verdad nos hace libres. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Entonces, hemos ya visto la lección 1, disciplinando por gracia. Explicamos esta frase que pareciera se contradijera porque pues si hay gracia, pues ¿cómo es que hay disciplina? Disciplinando por gracia, pues sí, disciplinando por gracia porque la disciplina debe ser por gracia. Ya lo explicamos hace 15 días, ahora vamos a entrar en la lección 2, la ley y la gracia en la crianza de los hijos. Recuerden, vimos ya 10 lecciones previas para establecer el fundamento de la disciplina, porque cuando se habla sobre paternidad y se incluye a Dios y a la Biblia, la mayoría se brinca todo el fundamento y se va directamente a la corrección física. Y hay muchos que tienen prejuicios y que incluso son enemigos de la corrección bíblica porque argumentan que está mal, pero cuando vemos todo el sustento y que no es lo primero y que no es el objetivo, y cuando entendemos cómo se debe llevar a cabo, descubrimos no solamente en la práctica, sino también en la historia y en la experiencia que efectivamente así es. Lo que Dios estableció,
lo que Dios pues dejó como enseñanza, como muestra de lo que debe ser y de cómo se deben educar a los hijos, sí funciona, porque Dios es el que ha establecido estas normas y Él es el único que tiene la autoridad para decirnos cómo educar y cómo eh, disciplinar a nuestros hijos. Entonces vamos a entrar hoy en la lección 2, la ley y la gracia en la crianza. Ya vimos disciplinando por gracia. Ahora vamos a ver la diferencia entre la ley y la gracia. Algo de esto abordamos en la lección pasada, pero hoy vamos a entrar de lleno a la diferencia entre la ley y la gracia, porque esto no solamente hace una diferencia impresionantemente grande en nuestras vidas, sino también en la educación de nuestros hijos. Lo primero que tenemos que entender es que la ley y la gracia son opuestas. La ley nos hace pecar más y fue dada para hacer nuestros pecados y maldad más evidentes, incapaces de merecer la aceptación divina, para que fuéramos llevados al sacrificio de Cristo, la solución de Dios, o sea, la gracia. Y alguien, cuando vemos esto, que la ley y la gracia son totalmente opuestas, hay quienes se preguntan, pero ¿cómo podemos entonces nosotros hacer algo si no hay reglas, si no hay normas, si no hay límites? Y es que tenemos que entender esto. La ley nos hace pecar más, porque la ley está basada en el interés o en el miedo. Está fundamentada en un interés por una recompensa o un miedo por un castigo. La gracia no. El amor es lo que Dios quiere de nosotros porque sabe que el amor resulta en obediencia y servicio. Un ejemplo bastante claro de esto es el perdón de nuestros pecados. Cuando estudiamos y analizamos la palabra de Dios y conocemos lo que Dios enseña acerca del perdón de los pecados, descubrimos que todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido ya perdonados en Cristo. Cuando alguien dice, pero ¿cómo puede ser posible que mis pecados futuros ya estén perdonados? Pues bueno, simplemente piensa en esto. Si tú naciste hace 40 años, los pecados que has cometido los últimos 20 años, Dios no los perdonó en el momento en que tú le pediste perdón. Dios los perdonó hace 2000 años en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, Él llevó todos nuestros pecados y Él pagó por todos los pecados. Ni siquiera habíamos nacido. Y los pecados que cometimos hace 20 años, para Dios eran pecados futuros. Antes de que los cometiéramos, los perdonó. Y este es el secreto de la gracia. Cuando somos motivados por el amor, entonces nuestra obediencia y nuestro servicio son muchísimo mayores que la obediencia y el servicio limitados por el temor al castigo. Y cuando entendemos el perdón pleno, cuando a mí alguien viene y me dice, oye, pero es que si ya mis pecados futuros fueron perdonados, entonces lo que yo peque mañana o dentro de un mes ya está perdonado, le digo, así es. Entonces, pues voy a ir a pecar, porque pues si ya está pues perdonado todo, pues voy a ir a pecar, voy a ir a emborracharme, a fornicar, a drogarme, cualquiera que sea el pecado que alguien quiera o que le guste, al fin que ya estoy perdonado. Pero yo veo allí dos realidades. La primera es que la persona que piensa así no ha sido salvada, no ha nacido de nuevo, porque
la evidencia fundamental o la diferencia fundamental entre alguien que ha sido salvado por la gracia, que ha sido nacido de nuevo por el Espíritu Santo, es que anhela la santidad, ya no quiere pecar, busca huir, se niega, pelea, lucha contra el pecado en su vida, lo aborrece de hecho. Y aquel que no ha sido salvo, pues lo está anhelando todo el tiempo y nada más está buscando la oportunidad para que lo haga. Y la otra diferencia fundamental es que quien ha sido perdonado y quien ha nacido de nuevo, lo que evidencia eso es que busca la santidad y cuando entiende la gracia peca menos y es más fácil vivir en santidad cuando se tiene la absoluta y plena seguridad que cuando no se tiene, porque cuando se anda con miedo hay quienes andan tropezando todo el tiempo. Esto lo explicó en una entrevista que le hicieron a un malabarista francés, uno de los más famosos allá por los años 50, de cuál era el secreto, cuál era, cómo hacía él para hacer esos saltos dobles y triples y todas esas piruetas en el aire, cuál era el secreto de eso. Y él dijo, él ya estaba grande, ya cuando le hacen esta entrevista, que fue hace como unos 20, 25 años, él ya estaba grande y él dijo, mi secreto siempre fue la red. Y el secreto de cualquier malabarista para lograr grandes cosas es la red. Y el entrevistador le dijo, pero todos los malabares que ustedes hacen, los hacen sin red, por eso son saltos mortales. Y él dijo, y esto le trajo las críticas de todos, ¿verdad? Porque lo que él dijo es, nadie se arriesgaría a morir en un show. De hecho, le hacemos creer a la gente que es un salto mortal y se quita la red y se apagan las luces, generalmente en los circos. Y los reflectores se ponen arriba hacia donde el trapecista está. Entonces la gente está mirando hacia arriba. Pero si usted va a un circo y voltea hacia abajo y pone atención, pues se va a dar cuenta que si es un circo no muy moderno, pues todo el personal del circo se pone alrededor de la red y la levanta. Y pues los circos más modernos es nada más un botón que se aprieta. El trapecista arriba sabe que si falla, la red va a estar abajo para cuando caiga. Entonces no le preocupa en lo más mínimo caer, porque cuando nos preocupa caer es cuando caemos. Entonces, la red, la seguridad de que hay una red nos ayuda, dice él, número uno, a no caer, número dos, a intentarlo y número tres, a lograr hazañas que no podríamos si estuviéramos con el miedo a morir o a descalabrarnos al caer. Entonces, la clave está en la red y de igual modo es el perdón de los pecados. ¿Quieres pecar menos? ¿Quieres vivir en santidad? Abraza la gracia, cree en la gracia de que todos tus pecados han sido perdonados ya y vas a poder entonces sin miedo a caer, vas a vivir la vida cristiana y vas a hacer proezas y la gente que te rodea va a estar con la boca abierta de tus avances. Así como en el circo todos están con la boca abierta cuando ven al trapecista dar dobles o triples saltos, ¿no? Entonces, igual sucede en la disciplina. Si utilizamos la ley, vamos a estar limitando a nuestros hijos, pero si utilizamos la gracia, nuestros hijos van a poder ser muchísimo mejores. El amor condicional, las buenas obras para obtener bendición y el temor al castigo producen conformidad, pero no amor, que es lo que la ley no pueda producir nunca.
Podemos criar y educar a los hijos siguiendo los principios de la ley y la gracia. ¿Qué sigue? Miren, vamos a ver si nosotros este, creamos a nuestros hijos por la ley, vamos a ver 5 cosas de resultado. Todo lo que el ser humano hace en la vida, nos guste o no nos guste, tiene un resultado. Todo lo que hagas y todo lo que hagamos. Bueno, si nosotros educamos, nosotros criamos a nuestros hijos bajo la ley, son 5 cosas que vamos a tener. Lo primero es que haremos un énfasis en la conformidad externa. O sea, vamos a hacer ese énfasis de ser conformes y de hacerlo bajo la vista, ¿no? O sea, de educar a nuestros hijos en externo, no que llegue a su corazón. Lo segundo es que exigiremos un cierto nivel de actuación para aceptar a nuestros hijos. Todo es actuado, todo es hipocresía. Esa es la palabra. Vienen amigos, vienen los amiguitos, vienen los papás de los amiguitos y tienen fiesta y todo es maravilloso, ¿eh? Todo es transformado, no lastiman a sus hijos, ay, a ver el pastel y bravo, aplauden todos y todo es amor y te amamos y todo, pero llegan a la casa, se va la gente, llegan y no, hombre, las golpizas a todo lo que dan, ¿no? O sea, todo es actuado, siempre va a traer resultados y si tú y yo creamos a nuestros hijos por la ley, va a ser todo actuación. Lo tercero es que no daremos nuestra bendición hasta que los hijos cumplan con ciertas reglas. Si te portas bien, tienes mi bendición. Mi bendición es que yo te admire, de que yo vea tus logros, de que yo vea lo que tú, el esfuerzo que estás haciendo, yo lo vea. Pero la ley, eso es lo que pasa. Lo único que yo hago es que no me deja ver el gran sacrificio que están haciendo ellos y lo único, si no me agrada, ¿no? Si mi hijo tomó la carrera de médico y yo lo quiero para abogado, híjole, es un pleitazo, ¿no? O en la primaria, ¿no? Qué terrible, de verdad. No sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó muchísimo cada año de que cuando íbamos a las boletas, los ojos de los papás que sacaban mal, que había algo, que una calificación y volteaban así, vas a ver en la casa, ¿no? O sea, vas a ver. Y el niño ya estaba así. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace. O sea, se cumplen ciertas reglas si tú me das. Si tú me sacas buenas calificaciones, yo soy el papá o la mamá más linda del mundo, ¿no? O sea, me das, yo te doy obras. Lo cuarto, usaremos el temor como incentivo para motivarle. Qué terrible esto, el chantaje. Qué terrible. Es que si tú te vas con tu papá, es que si yo no me ayudas, yo me voy a morir. De verdad, ¿eh? El chantaje. Por eso tantas violaciones infantiles, tantas violaciones en los niños, por el chantaje. Si tú dices algo, yo voy a matar a tu papá. Si tú dices algo, yo voy a hacer esto, o yo te voy a delatar, o X o Y. Eso es la ley. La ley trae en sí pecado. No puede traer otra cosa más que el pecado. Y si nosotros usamos el temor, qué terrible porque nuestros hijos van a ser temerosos en la vida. No se van a poder desarrollar como ellos quisieran vivir. Y lo único que vamos a hacer que cuando tengan cierta edad, lo único que van a hacer es irse de casa. 5. Les mostraremos afecto cuando nos obedezcan y rechazo cuando no lo hagan. Qué terrible que cuando tú me obedeces, wow, me siento tranquilo, ¿no? Y está bien, lo hiciste bien, pero cuando no lo hacen, que ellos hacen su voluntad, ahí sí está el rechazo a través de las palabras o de los golpes. Eso es lo que trae la ley. Entonces, tengamos muy en cuenta que si nosotros educamos, criamos a nuestros hijos a través de la ley, estas 5 cosas van a traer, aunque queramos o no queramos,
Lloremos o no lloremos, lo que tú quieras, es una ley. Y una ley es ley. Es, por ejemplo, si tú tiras un lápiz al cielo y le pides a Dios que no baje y le lloras y le suplicas y Señor que no baje y estás derramando tus lágrimas, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a caer porque es una ley. Lo mismo pasa con la ley. Si nosotros educamos, criamos a nuestros hijos de esa manera, lo único que vamos a traer es inconformidad. Vamos a exigir con actuar, con nuestra hipocresía y vamos a las reglas. Yo te bendigo si tú lo haces y vamos a usar incentivos para motivarle. Si tú, que no debería de ser, si tú sacas buenas calificaciones, lo que yo voy a hacer es que te voy a comprar tu pastel que tanto quieres. O sea, usamos ciertas cosas, ciertos detalles para que ellos lo hagan. Y la quinta es que les vamos a mostrar el afecto. O sea, a través de que si tú me obedeces, yo te ofrezco afecto. Si no, no lo hago. Y lamentablemente los hijos son crianza de una olla express. Aguantan, 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 pero llega una edad que explotan. Y qué terrible cuando mi hijo, como mi hijo, cayó en las drogas, cayó en el alcohol, en las malas amistades. ¿Por qué? Porque uno cría lamentablemente a los hijos bajo la ley. Si seguimos el principio de la ley, estas 5 cosas que Blanquita acaba de mencionar, operamos más que nada como jueces en nuestra relación con nuestros hijos. No somos padres amorosos, somos jueces. Ellos nos ven como jueces. Y muchos tienen una relación con Dios así. Vimos 10 lecciones antes de esto, porque si no cambiamos nuestra relación personal con Dios, por más que sepamos los principios y las técnicas y ya las formas prácticas de cómo corregir y disciplinar a los hijos, no va a haber ningún cambio real. Vamos a seguir bajo la ley, porque si en nuestra relación con Dios estamos bajo la ley y no bajo la gracia, eso mismo vamos a transmitir no solamente en nuestra vida y en nuestras relaciones, sino también vamos a transmitir con nuestros hijos. Y en la crianza es lo que va a predominar, la ley y no la gracia. Muchos ven a Dios como un juez, le tienen miedo, se portan bien, oran, se congregan, estudian la Biblia, esperando que Dios los bendiga, esperando que les vaya bien y con el temor a que si no lo hacen, los va a castigar Dios. Y como ven a Dios como juez, de la manera en como tú veas a Dios es como tú eres. Cuando a alguien le pasa algo malo, le pasó eso porque Dios lo está castigando, Dios está tratando con él, le dio COVID, es el trato de Dios para con él, es que ha de estar haciendo algo malo. Jaime contaba de allá en su tierra, en Extrema Colombia, él supo de un amigo de él que era pues pastor, y él durante muchos años, él fue pues pastor y lo único que enseñó a la gente fue la ley. Si te portas bien, te va a ir bien. Y si te portas mal, te va a ir mal. Y es lo que la mayoría piensa. Por eso es que estos principios son tan revolucionarios que chocan, que van en contra de la religión totalmente, porque aún la mal llamada religión cristiana, porque el cristianismo no es una religión, opera bajo estos principios, los principios de la ley. Entonces le contaba y ya luego pues me contó Jaime esta historia, yo lo conocí en alguna ocasión que pues fuimos para allá y nos reíamos porque él así enseñaba como
como todos, ¿no? Pórtate bien para que Dios te bendiga. Y ay de ti si te portas mal porque Dios te va a castigar. Y él tenía la costumbre de pararse en la puerta del templo para recibir a todos, ¿no? Y las familias, y las saludaba y les daba la bienvenida personalmente. Y cuando de pronto una familia venía y no venía uno de los hijos, oiga, y su hijo, ¿por qué no vino? Y el papá o la mamá le decían, pues es que se quedó en casa porque está enfermo. Siempre decía esto, algún pecado, hermanos, algún pecado, hay que orar por ese hijo. De pronto el esposo era el que no iba, oiga, ¿y por qué no vino su esposo hoy? Este, Hoy domingo, es que está en cama porque está enfermo. Y siempre era lo mismo. Algún pecado, hermanos, algún pecado. Hay que orar por él. Algo está escondiendo. Y así siempre era algún pecado, algún pecado, algún pecado. Y de pronto se enfermó él. Entonces, pues no se pudo parar de la cama, tenía fiebre, ahora sí que le fue imposible ir a la reunión el domingo y la esposa tuvo que atender todo y fue la que se paró en la entrada para recibir a cada una de las, pues, o sea, pues de las familias. La esposa contaba esto, muriéndose de la risa, porque entendieron que ese no es el evangelio, ese no es el cristianismo, esa es la ley. Eso no tiene que ver nada con Jesucristo ni con la gracia. Y que familia tras familia, pues venían y como no veían al pastor, pues decían, oiga, hermana, ¿y el pastor? Ay, no pudo venir y obvio que no podía mentir, ¿no? Y lo que les decía, ay, es que no se sintió bien y está enfermo en la casa. Sin excepción, cada familia le dijo, algún pecado, hermana, hay que orar por él, hay que orar por el pastor, porque cuando uno se vuelve juez, Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Y porque con la misma medida con que juzgas, con que mides, serás medido y aún se te añadirá a lo que juzgas. Entonces es peligrosísimo eso. Y a veces la iglesia se vuelve como un club en el cual todos queremos presumir a nuestros hijos y todo es pura actuación, todos son las apariencias, ¿no? Desafortunadamente nos han enseñado mal, pero tenemos que abrir los ojos. Dios no es un juez, Dios es nuestro Padre. Jesús vino a presentarnos a Dios como un Padre amoroso, como un Padre cariñoso, no como un Padre bonachón o alcahuete, es un Padre amoroso, pero al mismo tiempo es justo, pero justicia con juzgar no tiene que ver nada, no es lo mismo hacer justicia que hacer juicio. Y Dios no vino a hacernos juicio, Dios no vino a condenarnos, Dios vino a hacernos justicia, Dios vino para ayudarnos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra relación con Dios para que entonces nuestra relación con nuestros hijos cambie, porque se nos olvida que cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes cometíamos los mismos errores que ellos. Y no es sino acordarnos y ponernos en los zapatos de nuestros hijos para poder comprenderlos y dejar de ser jueces. No hacemos énfasis la mayoría en la conducta externa más que en la actitud interna. O sea, nos preocupa más el qué dirán, nos preocupa más lo que van a pensar otros y eso nos lo tenemos que quitar. Nosotros debemos es agradar a Dios y no a los hombres. Así desagrademos a todos a quien tenemos que agradar. Nuestro compromiso es con Dios. Si sacan buenas calificaciones y entre comillas se portan bien o se portan bien delante de la gente, nos conformamos con eso. Yo le doy tantas gracias a Dios que pues bueno, yo nací con una capacidad para la escuela muy alta, desde el kinder yo ya sabía leer, desde el primero de primaria empecé a recibir premios, sacaba puros dieces, llegué
hacer el primer lugar a nivel estatal. Terminé la primaria, secundaria y preparatoria con un promedio general de 9.7. Sin embargo, eso no me sirvió de nada porque yo me quise suicidar 3 veces y yo no le encontraba ningún sentido a la vida y yo era infeliz en todos los sentidos porque no tenía yo a Cristo. Ya cuando pues llegó Cristo a mi vida, cambió todo. Entonces a mis hijos cuando empezaron a ir a la escuela, yo les dije, miren hijos, no me importa si sacan 10 o no. Lo único que sí quiero es que aprendan a ser responsables, que hagan sus tareas, que pongan atención y les hemos dado muchos consejos. Y lo único que sí no es aceptable es que reprueben. Y si reprueben, pues voy a tener que aplicar una disciplina. Después vamos a ver en cada caso particular qué hacer, cómo disciplinarlos en cada edad. Y pues veíamos el esfuerzo que ellos hacían y hacían sus tareas y todo. Y a veces pues nos traían un 7 o nos traían un 6 o nos traían un 8 o a veces, pues de vez en cuando, rara vez era algún 10, pues no hacíamos ni tanto alboroto por el 10, ni tampoco tanto drama por el 6, ¿no? Porque a veces los hijos estudian más que por aprender, por quedar bien con los padres. Y ese modelo es un modelo bajo la ley, que tú quieres agradar y todo lo que haces, lo haces porque quieres agradar a tus padres. Y muchos viven así, viven haciendo un montón de cosas para agradar a Dios, pero espérame tantito, Jesucristo nos vino a revelar que a Dios ya le agradamos aún desde antes de nacer porque nos amó, siendo aún pecadores, nos amó y Cristo murió por nosotros. No necesitamos hacer absolutamente nada para agradar a Dios porque ya le agradamos, ya nos ama. Entonces, ¿por qué nos corrige? A mis hijos les decía yo, mira, yo te voy a amar igual, me saques un 6 o un 10, o si repruebas, te voy a seguir amando igual. No hay nada que puedas hacer para que me desagrades porque yo te amo, me gusta cómo eres, estoy complacido contigo. Pero si te voy a corregir cuando repruebes o cuando por irresponsabilidad saques malas calificaciones, no es porque yo me avergüence de ti o porque yo quiera quedar bien con otros, es porque quiero tu bien, busco tu bien y quiero lo mejor para ti. Por eso es que vamos a trabajar para que mejores tus calificaciones, porque el único beneficiado o el único perjudicado vas a ser tú al final de cuentas. Entonces, esto crea un sentido de aceptación que gradual y lentamente va haciendo que los hijos se superen, porque lo que debemos hacer es prestar atención a la vida interior de ellos, a sus sentimientos, a sus pensamientos, a sus actitudes y a sus deseos. O sea, ¿qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quisieran? Desde chiquitos yo les dije, hijos, lo que a ti te guste hacer, quiero que a eso te dediques y eso estudies. No importa lo que sea, no hay oficio que sea malo, no importa lo que quieras hacer, si te gusta lo vas a hacer bien y vas a ganar dinero y te vas a ganar la vida con eso. Nuestro hijo mayor desde chiquito dijo, a mí me gustan los videojuegos y lo estimulamos y lo animamos y se graduó como ingeniero en diseño de videojuegos y ya tiene trabajo y su trabajo es estar con videojuegos todo el día. ¿Quién pensaría eso? Cuando a veces hay quienes le prohíben a sus hijos pues jugar videojuegos. A mí muchos me dijeron, no, no dejes que tus hijos jueguen videojuegos, esas cosas son muy violentas y yo siempre les he dicho, no hay nada más violento que la Biblia. La verdad yo he visto todos los videojuegos o bueno, la mayoría de ellos donde hay matanzas y descabezamientos y todo, pero la Biblia es violentísima. O sea, la Biblia habla de genocidios y de destrucciones y
de apedreamientos y descabezamientos, y no, la Biblia es violentísima. No son los videojuegos los que hacen que el ser humano sea violento, somos violentos por naturaleza. Ese es otro tema, pero el punto es qué es lo que ellos quieren, no lo que tú quieres. Si por mí hubiese sido, me hubiese gustado tener de mis 4 hijos a un doctor, a un abogado, a un ingeniero en sistemas, y a un arquitecto, porque uno siempre piensa en uno, ay, para que pues, nos defienda, para que nos atienda, para que nos haga una casa. Y siempre uno está egoístamente buscando lo que uno quiere, pero uno tiene que ver qué es lo que ellos quieren. Nuestro segundo hijo desde chiquito le gustan las armas y quiere ser militar, entonces pues está estudiando una carrera porque su sueño es ser militar y se fue bien lejos porque quiere pues trabajar en el ejército israelí, quiere irse al mejor ejército del mundo y luego poder usar todo eso para pues beneficiar a, a nuestro país. Ese es su sueño desde chico. Casi todo mundo igual condena las armas. Dije, bueno, ¿y por qué las armas? Y pues nos ha pues contado y nos ha dado sus, o sea, razones. Hemos orado y es la vocación que él tiene. Nuestro hijo que sigue, pues quiere ser ingeniero físico nuclear y el último quiere ser director de cine. Nada que ver con lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Nada que ver, pero tenemos que apoyarlos y eso produce que van de menos a más. Empezaron con calificaciones muy bajas, promedios de 7, de 8, pero fueron aumentando y sin presionarlos ni amenazarlos, ni estar allí ofreciéndoles cosas, han ido mejorando en sus calificaciones, gracias a Dios. Entonces vamos ahora a ver si seguimos el principio de la gracia, qué es lo que pasa. Bueno, ya vimos si nosotros criamos a nuestros hijos a través de la ley. Ahora vamos a ver otros 5 principios que van a ser sobre la gracia. ¿Cómo vamos a criar dándole seguimiento a principios sobre la gracia? Lo primero, que aceptaremos nuestros hijos incondicionalmente. Acuérdense que la gracia es del corazón. Esto emana desde el corazón hacia afuera. La ley emana desde la carne hacia lo que se ve. Y la gracia es, pareciera que no es lo que no se ve, pero se expresa totalmente diferente. Entonces, nosotros vamos a aceptar a nuestros hijos incondicionalmente, no importa lo que sean, no importa cómo sean, su carácter, como ellos sean, los vamos a aceptar sin ningún regla, sin ningún límite, nada. Es por gracia. Jesucristo nos amó y Él nos ha dado el, al, el alto, el ejemplo más alto que pueda dar alguien más. Nosotros somos malos y Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros debemos amar a nuestros hijos, criarlos a través de la gracia. Número 2, nos preocuparemos por la vida interior de nuestro hijo, no solo en las apariencias externas. Lamentablemente, cuando los hijos bajan de calificación, lo primero que uno hace es que se enfada y lo que habíamos dicho, y los lastima uno, ¿no? Pero realmente no es normal, no es normal en ningún niño que baje de calificación. Esa es una alerta que está sucediendo algo en él. Entonces, si nos preocupamos por la vida que es en su corazón y estamos observando que él está triste, hay que ver el por qué. Estamos actuando, pero del corazón hacia afuera, no de las apariencias externas, no por su buen comportamiento y por dentro está que no se la acaba.
es realmente un cambio de adentro hacia afuera. No es algo que tú obligas, algo que tú doblegas de tu corazón hacia afuera. Es algo natural. Solamente si comprendes y comprendemos la gracia de Cristo, vamos a comprender la gracia para con nuestros hijos. Número 3, las recompensas serán dadas libremente. ¿Qué es esto? Nuestras recompensas van a ser, se porte bien o se porte mal, nosotros vamos a darles. Hay personas que no les dan reyes porque todo el año se portaron mal. Qué terrible, ¿no? Qué terrible situación de verdad. Los castigan cuando su mente de un niño no llega a entender el por qué se portó mal. Y todavía lo pregunta, ¿por qué me porté mal? ¿De qué me porté mal? Ellos piensan que fue por culpa de ellos y no es correcto. Las recompensas vamos a darlas libremente porque te portaste mal. Bueno, viene el próximo año para que te portes bien. Tranquilo, todo tiene solución. Entonces, damos de nuestro corazón las recompensas, los regalos, los juguetes, no por culpa, escuchen, porque la mayoría de nosotras las mujeres lo damos por culpa y pensamos que eso es amor. Y lo transgiversan porque no le dan al niño, porque dicen, ay, no, es que pobrecito, con la vara, no, es que no, él me entiende. O sea, debemos de tener bien claro que es por gracia, no por culpa. Número 4, usaremos el amor como incentivo para motivarle, no las amenazas. ¡Wow! ¿Tú quieres hacer esto? ¿Qué te parece si haces esto y vamos a lograr esto que tanto te gusta? ¿Quieres este juego? Sí, ok. Ellos se motivan. Hay maneras de motivarlos. Tú tienes que conocer a tu hijo para entender cómo es el lenguaje de amor que tú tienes que transmitir a cada uno de ellos, porque no todos son iguales. Los hijos son como los 5 dedos, ninguno se parece, pero son 5 dedos y nuestros hijos son igual. No cometas el error que porque tu hermano hace esto, él lo tiene que hacer o ella lo tiene que hacer. Tienen que actuar de la manera correcta y no es así. Usaremos por amor. El amor proviene de nuestro corazón hacia afuera. Dice la Biblia, el que no se ama, ¿cómo quieres que ame a los demás si ni siquiera ama a Dios? ¿Amas a Dios? Partamos desde ese momento. ¿Amamos a nuestro Dios? Vamos a amar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, nuestros familiares, los vecinos, etcétera. Entonces, debemos de motivarlos por amor. No son las amenazas, es todo lo contrario a lo que la ley dice. 5, les mostraremos afecto y aceptación siempre, obedezcan o no. Lo que hemos hecho y lo que tenemos que hacer. Estén bien, se porten bien o se porten mal, tenemos que darles la aceptación. ¿Sabes qué? Sé que te portaste mal y tú lo sabes, pero yo te amo. Te amo no porque tú te portes bien, te amo porque eres mi hijo, porque naciste de mí, porque te tuve 9 meses conmigo y te amo, o sea, demostrarles el amor. Cuando uno les demuestra la gracia a través del amor en nuestras vidas, entonces comprendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros, que ya no obedecemos por la ley, ya no hacemos las cosas por sacrificios, porque Cristo ya hizo el sacrificio, sino por amor. Por amor a esa cruz, nosotros doblegamos rodillas. Por amor a esa cruz, nosotros tenemos una relación con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros debemos seguir estos principios a través de la gracia, en que nuestros hijos los debemos de amar incondicionalmente, en que nuestros hijos no les vamos a amar por las apariencias externas, sino por lo interior, y en que nosotros les vamos a dar recompensas, regalos, juguetes, libremente, no porque se porten bien o mal. Y vamos a usar ese amor incondicional y motivándolos y mostrándoles el afecto y la aceptación de parte nuestra.
Efectivamente, así es. Los padres crían a sus hijos, los padres que crían a sus hijos en la gracia han aprendido el concepto más importante en la crianza de los hijos. Este es el concepto más importante. Si no entendemos la gracia, no importa cuánto hagamos, no importa cuánto pongamos en práctica las acciones, pues los métodos y los mecanismos, no va a funcionar porque tiene que partir de una relación. Es un estilo de vida, es una forma de cómo eh, vivimos nuestra vida. Entonces, el concepto más importante es este. No se consigue que los hijos crezcan en justicia y sensatez por medio de castigos, presión y hacerles pasar por el aro. Lo voy a repetir otra vez. Lo voy a repetir otra vez. No se consigue que los hijos crezcan en justicia y sensatez por medio de castigos, presión y hacerles pasar por el aro. Yo esto lo he escuchado durante los últimos 35 años que he visitado las cárceles. Lo he escuchado muchísimas veces de parte de muchos amigos míos que conocieron a Cristo y que aun cuando están presos y fueron de lo peor, hoy son personas ejemplares, son padres modelo, son de veras, son hombres admirables, hombres santos, hombres siervos de Dios. Yo los admiro mucho porque cuando Cristo rescata a alguien, el trabajo lo hace completo. Y los he escuchado, o sea, decir una y otra vez. Yo cambié, pero no fue ni por los años de sentencia, ni por los golpes de los custodios, ni por los castigos, ni por los tratos de los psiquiatras, ni por las lágrimas de mi madre, ni por las lágrimas de mi esposa, ni por las lágrimas de mis hijos, ni por las amenazas de muerte. Nada de eso sirvió. Nada de eso. Yo practiqué la religión. Es más, hay uno que estuvo más de 100 veces, así como lo escucha usted, estuvo más de 100 veces internado en un centro de rehabilitación, en un anexo, en otro anexo, en otro anexo, porque era incorregible. Me contó que lo metieron a unos anexos donde los golpeaban y los amarraban y los dejaban sin comer, pero todo eso, todos esos castigos, todos esos golpes, todas esas amenazas, incluso algunos religiosos y algunos pastores le habían dicho que si seguía así, que Dios le iba a castigar y que se iba a morir, pero cuando se cría bajo la ley, con castigos y con amenazas y con presión, no se consigue que los hijos crezcan en justicia y sensatez. En absoluto, ni siquiera en la sociedad. Las autoridades carcelarias están conscientes de esto. Muchas veces en muchas reuniones que hemos tenido con altas autoridades del gobierno, los grupos que vamos a las cárceles nos han dicho, la verdad es que no importa lo que como gobierno hagamos con doctores, con psicólogos, con castigos, con amenazas, con sentencias altas, los presos no cambian. La verdad es que la readaptación de un preso no existe a menos que tenga un encuentro personal con Jesucristo. Nos lo han dicho muchísimas veces. Hemos podido observar que la única manera que un delincuente, que un adicto,
que alguien que es nocivo para la sociedad tenga un cambio radical y permanente, porque muchos cambian por el temor. Hay muchos en la cárcel que se portan bien porque no quieren que los lleven ni para el castigo, ni quieren más años de cárcel, pero tantito salen a la calle y otra vez vuelven. El índice de reincidencia es del 80%. O sea, 8 de cada 10 que salen a la calle regresan otra vez a la cárcel. ¿Por qué? Porque su cambio no fue permanente. Su conducta se hizo buena por el miedo, pero no produjo un cambio permanente en su vida. Entonces, despertemos. No importa cuánto amenace, cuánto golpee, cuánto castigue, cuánto llegue a maltratar a sus hijos, qué tanto miedo le puedan tener, eso no va a durar. Van a crecer y en la primera oportunidad se van a ir. Y hay quienes desde niños se van por los maltratos excesivos. Eso no funciona. El otro extremo tampoco funciona. Consentirlos, mimarlos, darles todo lo que piden, cumplirles todos sus caprichos, pues volvernos sus criados y ellos son los amos, tampoco funciona, porque Dios no es así. Hay un balance entre la ley y entre la gracia. Y tenemos que aprenderlo y tenemos que aprender cómo disciplinar a los hijos en la gracia. La justicia y crecimiento en los niños es el resultado natural de nuestro trato amoroso en la gracia. Nuestro objetivo último en cuanto a los hijos es que aprendan a amar a Dios, a amarse a sí mismos y amar a los que los rodean. El amor es algo que se aprende, no es algo que se siente. El amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. Entonces, si el amor es una decisión y el amor se aprende, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios, pero volvemos a todo el fundamento que hemos estado viendo antes. ¿Cómo le podemos enseñar a nuestros hijos algo que no hemos aprendido nosotros o que no practicamos nosotros? Nuestro propósito con nuestros hijos de, debe ser el mismo que el de Dios, que nuestros hijos crezcan a la semejanza de Jesucristo. Esa es la meta, ese es el objetivo, eso es lo que debemos fijar en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas y trabajar hacia eso, que ellos lleguen a ser como Jesús, porque Jesús es el modelo y eso únicamente lo podemos hacer si criamos a nuestros hijos en la gracia. Y ya vimos, pues, si seguimos el principio de la ley, cómo vamos nosotros a actuar para con nuestros hijos, y si seguimos el principio de la gracia, cómo vamos nosotros a actuar para con nuestros hijos. Ahora vamos a ver los resultados. ¿Qué resultados producen criar a los hijos bajo la ley y qué resultados produce criar a los hijos bajo la gracia? Y hay 6 resultados de criar a los hijos en la ley. Acuérdense que todo lo que hagamos tiene o consecuencias o tiene un pago, como le quieran llamar. Todo lo que hagamos, sea para bien o sea para mal, siempre vamos a tener que recoger algo a través de nuestra vida que hayamos hecho. Tal vez en el pasado se hizo algo que ahora lo estamos teniendo y decimos, pero ¿por qué? Bueno, no es de la noche a la mañana, es a través de los años. Por eso la vida de un cristiano se asemeja como la vida del agricultor. Es aquel que echa la semilla en la tierra y germina y empieza a crecer. Y después da el fruto, ¿no? Dependiendo de lo que hayamos sembrado. Lo mismo pasa en cada uno de nosotros, no hay ninguna excepción. Entonces, si nosotros ya sabemos y hacemos la crianza, la damos conforme a la ley, bueno,
Eso va a traer resultados. El primero es que el niño aprende a portarse bien porque tiene miedo de que los padres lo rechacen. Entonces, lo hace por la falta de amor, pero eso sí, por el rechazo. No quiero que me rechacen. Dos, obedece para evitar el castigo. O sea, obedece como aquel niño, ¿no? Que la maestra le dijo, siéntate, Juan o Luis. Y él andaba y andaba, pero a todo lo que daba, no obedecía. Lo agarró y lo sentó y le dijo, ahí te quedas. Y él dijo, sí, pero por dentro estoy parado. O sea, exactamente lo mismo, ¿no? Obedece para evitar el castigo, pero no porque le nazca. Tres, si desobedece, lo castigan severamente y le dicen que es malo y que ya no lo aman. Si vas a traer una corrección a tu hijo, hazlo, pero no le digas que ya no lo amas. Qué terrible y qué engaño que muchas mamás, y me ha tocado ver, que le dicen a sus hijos, ya no te amo, ya te portaste mal, y el otro es pequeño de bebé, y el otro abrazando a lo que viene a sus piececitos, a los pies de la mamá, pero se creen que ya no son amados, entonces ellos tienen que obedecer para que no los castiguen y para que no sea malo y para que lo amen. Entonces, no es un resultado de corazón, es un resultado que se ve. El cuarto resultado, cuando sea un adulto o rechazará las restricciones o continuará conformándose. Y lamentablemente, como nosotros fuimos criados, lamentablemente como nosotros vamos a criar a nuestros hijos, ¿no? O se ve esto también, que como la mamá nunca estuvo, ahora están, pero en lugar de beneficiar al estar, los lastiman, les gritan, se alteran y bueno, no es un ambiente agradable para un niño. O sea, ellos se tienen que conformar, ¿no? Al rechazo del adulto, al rechazo del papá o de la mamá. Quinto, se volverá cada vez más vacío y superficial. El niño lamentablemente cada vez va a crecer más vacío y va a ser muy superficial. ¿Qué es esto? O sea, no va a tener ilusión de la vida, va a ser como un robot. Va a vivir porque tiene que vivir, porque la corriente del mundo nos arroja, nos lleva y tiene que vivir. Ahí es donde vienen las malas amistades, las drogas, el alcohol, el cigarro. Lamentablemente, cuando ya está así, hacemos lo que hacen con nosotros, ¿no? Llaman por teléfono y una casa de rehabilitación porque mi hijo ya no lo aguanto, es de drogadicto y esto. Queremos, ya no tenemos solución y queremos que otros lo solucionen. Y lamentablemente no queremos pagar el precio, porque se puede, claro que sí. Miren, la única manera de quitar la ley de nuestra vida es conociendo a Jesucristo. Y la única manera de conocer a Jesucristo es leer su palabra. Número 6, se irá a dos extremos. O sea, la ley va a traer resultados si yo lo educo, si yo lo crío de la manera de la ley, va a traer los dos resultados. Lo primero, el libertinaje y la delincuencia, ¿no? Haz lo que quieras a la hora que llega, a la hora que quiere viene, o sea, lamentablemente hasta el hijo le grita a la mamá, el hijo hasta ha llegado a golpearla, lastimarla, o sea, trae delincuencia. O al conformismo, ¿no? Que es pura amargura, reprimido en su corazón y pura amargura. Y cuando explota la bomba es cuando todo se suelta, ¿no? Tú esto, tú el otro, y yo no te perdono, y tú fuiste un mal padre, tú fuiste una mal madre. Tarde o temprano, eso va a tener que expresar a través de palabras en una vida. La crianza bajo la ley son los resultados. Entonces, tratemos de no cometer errores. No somos perfectos. No lo somos. Y tampoco va a ser perfección
a lo que queremos hacer, porque a veces nos metemos tanto en ser perfectos para amar a mi esposa, para amar a mis hijos, y lo que mis amigos hicieron no va a pasar conmigo, mis padres. A veces eso te trae peor problema. Acuérdense que la gracia es algo natural. La gracia es algo que se da de adentro hacia afuera. No tienes que forzarlo, no tienes que fingirlo, porque si tú piensas esto, estás fingiendo, estás empezando a fingir. No tienes que preocuparte, son la crianza que debemos de tener. Somos malos, claro que sí, pero si le pedimos a Dios cómo hacerlo, Él nos va a ayudar a través de la gracia y a través del amor y no traer resultados a nuestras vidas bajo la ley. Desafortunadamente nosotros somos víctimas de una mala crianza, ¿no? O sea, como nos criaron, así es como terminamos criando a nuestros hijos, pero nunca es tarde para hacer un cambio. A través de toda su infancia y adolescencia, si los criamos en la ley, este niño lo que hace es mostrar conformidad, que es lo que muchos de nosotros hicimos. Yo fui criado en un extremo. Hay quienes se van al extremo de los golpes y del maltrato severo y de las amenazas, y hay quienes se van al otro extremo de, pues, simplemente como un animalito más. Crece, los dos extremos son totalmente malos, pero muchos obedecen. ¿Por qué? Porque saben que los van a castigar, pero a escondidas hacen todo. Yo me escapaba casi todas las noches, yo me iba por la ventana atrás, yo ya había hecho así como que algo para, por la, pues, pues por la ventana irme para eh, para la terraza de la casa, y allí yo podía irme para la calle y me iba, me emborrachaba y hacía un montón de cosas, y a las 3, 4 de la mañana estaba de vuelta. Y pues mi mamá o sea, presumía, no, mi hijo saca puro 10, y creía que porque yo sacaba puro 10, pues era un ejemplo de moralidad, ¿no? Cuando ella se enteró de todas las cosas que yo hacía, se horrorizó. ¿Por qué? Porque jamás pensó, todo eran puras apariencias. Ahora, uno se porta bien, pero interiormente alberga un resentimiento profundo y se siente solo y deprimido, aun cuando, aun cuando mi papá me dejaba hacer todo lo que yo quisiera, y a veces me alcahueteaba porque era el que me avisaba cuando ya se había dormido, pues mi mamá, para que yo me fuera pues pues parranda, o cuando no me daba pues permiso ella, él me servía como pues tapadera para que yo me pudiera ir a escondidas o inventaba algo, y yo viví en los dos extremos, pero eso crea una soledad tan profunda y te vuelve depresivo. Yo era tan depresivo, me deprimía tanto que me encerraba a veces días en mi cuarto y no quería salir, y por eso es que quise quitarme la vida 3 veces, porque la depresión era muy fuerte. Es una enfermedad moderna, ya hay quienes estiman que mueren más por suicidio y por situaciones asociadas con la depresión que por el coronavirus y por la diabetes y por otras cosas. Estamos ahorita todos alarmados por el coronavirus, pero la verdad se están suicidando jóvenes, adolescentes principalmente, en el mundo entero, de dimensión. Diría, no, pues en los países pobres. No, en Estados Unidos, en Europa, en los países ricos, jóvenes, adolescentes que lo tienen todo materialmente, pero que están siendo criados en la ley, que están siendo mal criados. Produce mucha soledad y mucha depresión.
tiene una vida de ensueños activa y desea verse libre de todas estas inhibiciones, pero no se atreve a rebelarse por miedo al castigo o al rechazo, al sentimiento de culpa o de vergüenza. Y la culpa nos acompaña por el resto de nuestras vidas. Esto que mencionaba pues Blanquita hace un rato, la culpa gobierna a muchos padres y por la culpa hacen muchas cosas y las hacen mal. Nosotros nunca hemos hecho una gran fiesta de cumpleaños a ninguno de nuestros hijos, porque la verdad, esas grandes fiestas que se les hacen a los hijos así con mucho gasto y todo, una vez al año es porque muchas veces hay culpa. La culpa hace que un día en el año, sea lo máximo. Igual pasa con las madres, ¿no? Un día al año, son la reina, pero el resto del año son ignoradas. Todo esto son patrones y productos de la ley, resultados de la ley, y la culpa hace que muchos padres no puedan criar a sus hijos. La solución para la culpa es Jesucristo. Tenemos que librarnos de la culpa. Ya Jesucristo nos lavó de todos nuestros pecados. ¿Hiciste algo malo? Y cuando alguien se entera de lo que has hecho, dicen, pero es que alguien tiene que pagar, tienes que pagar tú. Le puedes categóricamente decir, ya Jesucristo pagó, por eso murió en la cruz, para que yo sea libre, y me dio otra oportunidad para empezar otra vez desde cero. Obviamente las consecuencias van a estar allí, pero hay esperanza de retomar el camino, de corregir el rumbo, de otra vez o de ser por la primera vez en la vida lo que Dios planeó para que nosotros fuéramos. Entonces, no debemos dejar que la culpa gobierne nuestras vidas, pero eso es cuando estamos bajo la ley. Y si aún tienes culpa, si aún te sientes culpable y la culpa te controla, la culpa dicta las acciones que haces, debes ponerte a cuentas con Dios, debes creer el evangelio. Mi esposa siempre ha dado esta fórmula que yo la doy y siempre le hemos dado y siempre funciona. Ok, tienes culpa, te sientes mal, tienes algún vicio, alguna adicción, algo que no puedes tú pues soltar e entregar porque fuiste víctima desde que eras niño. Esto lo hemos aplicado con adictos a la droga, con homosexuales, lesbianas, ingobernables, adictos al tabaco, etcétera. No importa la herida o la aflicción que tú tengas, la solución es Jesucristo. Y lo que les hemos pues encomendado que hagan, mira, ahorita no vamos a hablar de tu situación, de tu adicción. Antes que nada, vamos a conocer a Cristo. Vas a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Apocalipsis, de ida y vuelta, 10 veces, de ida y vuelta. Lo que puedas leer diario, concéntrate en eso, enfócate en eso. Y cuando los hayas leído 10 veces de ida y vuelta, hablamos de tu situación. Y miren, indefectiblemente, sin error, sin equivocación, quienes lo hacen, porque no todos lo hacen, no todos pagan el precio, pero quienes lo hacen, en la cuarta o quinta vuelta vienen y nos dicen, ya soy libre, Cristo ya me hizo libre, he experimentado una libertad, ya se me fue la culpa, ya se me fue la ansiedad por el vicio, por la lujuria, por el homosexualismo, etcétera. Y si lo mantienen, quedan permanentemente libres. Hace muchos años vinieron unos gringos. Antes, cada año, pues venía un equipo de gringos, íbamos a las cárceles y todo. Y cuando platicando, les contamos qué es lo que hacíamos, o sea, cómo abordábamos o cómo enfrentábamos o qué hacíamos para ayudar a un adicto a las drogas, a salir de las drogas, y les contábamos que nuestro método era los evangelios, leerlos y después que los escriban y que los memoricen. Ahora sí que
meterse con Cristo, pues porque Él dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará, te hará libre. Me pidió, oye, ¿me puedes acompañar? Hay un congreso internacional en Dallas, Texas, te pagamos el avión, el hospedaje, porque quiero que le cuentes esto al presidente de pues de ese movimiento. Ellos tienen muchas casas de restauración emocional para tanto niños, niñas, adolescentes, jóvenes, pues tanto hombres como mujeres que han sido víctimas de abuso sexual. Y la terapia que ellos usan es que cuando son internados ahí, les dicen, no vamos a hablar de tu problema, ni queremos que hables, ni que hagas una terapia de, que se llama círculo, como en las películas, ¿no? O como tipo, pues, doble A y que los 12 pasos. No, 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 no. Lo primero que vamos a hacer de los 6 meses que vas a estar acá, los primeros 3 meses no vamos a hablar de lo que te pasó ni de lo que te hicieron. Vamos a conocer a Jesús y los ponen a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, los ponen a escuchar enseñanzas sobre los evangelios, a ver películas sobre los evangelios, a tener reuniones donde se les predica sobre los evangelios. No utilizan ninguna otra cosa más que Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el Apocalipsis. Indefectiblemente con quienes se quedan, quienes siguen el programa al pie de la letra, casi el 100% de quienes lo hacen a los 3 meses ya no sienten la culpa, el dolor, las heridas ya están, o sea, sanando, y los siguientes 3 meses refuerzan el mismo modelo. Y luego, voluntariamente, el 80% de los que ahí entran se queda voluntariamente para ayudar a otros, y todo centrado en las enseñanzas de Cristo. Y fui y le conté porque no es algo que haya descubierto él o que haya descubierto yo, es algo que Jesús dijo. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Si usted sigue criando a sus hijos bajo la ley, vive con culpa, con remordimiento, vive con heridas, entonces póngase a leer los evangelios, a estudiar a Cristo, a escribir Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Apocalipsis, a leerlo. Vaya, échese un clavado con Cristo y va a ver cómo es cierto que Cristo nos hace libres, porque usted tiene que ser primeramente libre para poder ayudar a sus hijos. No importa si ya están casados, si tienen nietos, si usted cambia, ellos se van a dar cuenta de su cambio. Y el cambio en un padre es impresionantemente influyente en el corazón y en la conducta de los hijos. Por eso es que muchos presos que sus hijos andan en las drogas siguiendo el ejemplo de ellos, cuando ven el cambio en sus padres, hay un cambio radical también en ellos. Entonces, empecemos por ahí, tener una relación con Dios a través de la gracia. Ahora veamos cuáles son los 5 resultados de la crianza en la gracia. Ahora, ya que vimos el crear a nuestros hijos con principios a través de la gracia, hay resultados. Todo sin excepción tiene resultado, todo. Nosotros en la vida somos una reacción de una acción, siempre. Lo que yo voy a sembrar, eso es lo que yo voy a cosechar. Entonces, si nosotros vamos a tenerlo, si yo crío a mis hijos bajo la gracia, que es por amor, lo que voy a tener son resultados, 5 resultados de criarlos a través de la gracia. El primero es que es corregido con amor, no con ira ni venganza. Cuando nosotros corregimos, no es porque seamos hipócritas o porque queramos actuar, sino que es algo natural.
que es con amor y no con ira ni venganza, ¿no? Me hiciste, ahora me voy a vengar de ti. Y con ira, ¿no? Uno se enoja, golpea paredes, puertas, avienta cosas, ¿no? Los avientan. O sea, no es como la ley, sino los resultados que vamos a tener es que los vamos a corregir con amor, no con ira ni vergüenza. Número dos, Venganza. obedece porque, perdón, obedece porque sabe que sus papás lo aman. O sea, aquí es como nuestra relación con Cristo. Si nosotros no amamos a Dios y no aprendemos el amor, por más que quieras hacer esto, no lo vas a lograr. Necesitas conocer el autor del amor, el autor de la gracia. Lo necesitas conocer. Por más que quieras, no puedes ser como Él, no puedes vivir como Él si no lo conoces. Necesitas su amor, necesitas su gracia. Entonces, los hijos, si ellos cuando obedecen, ellos obedecen porque ellos nos aman, porque ellos lo hacen por amor, no por culpa, no porque se enoje mamá papá, sino porque nos aman, porque uno es libre, uno sabe amar y lo único que cuando tú amas, tú reflejas el amor en ellos y como reacción, ellos reflejan el amor hacia ti. Es un resultado, es un resultado. Como tú eres, como tus hijos van a ser. Así de fácil. Entonces, ellos obedecen porque ellos aman. Recuerdo hace muchos años, una amiga mía estaba de moda el Xbox, creo que era el Xbox, Nintendo, no me acuerdo, pero uno de esos juegos. Nosotros no teníamos el dinero para comprarle a mis hijos, eso, al mayor. Pero íbamos con esta amiga, veníamos a México porque vivíamos allá en Huastepec, y veníamos y parábamos ahora sí que con ella, siempre irla a visitar. Y era tan hermoso, tan agradable esa relación tan hermosa de esta amiga, que pues bueno, ella sí tenía esos juegos, ¿no? Y rápido mi hijo llegaba y empezaba a jugar y estaba emocionado y se ponía feliz los dos, ¿no? Porque ni los gemelos todavía nacían. Entonces, nos fuimos a comer afuera de su patio, ahí vivía una hermana de su esposo y tenía cocina de comida. Y me dijo, vente, vámonos a comer porque los niños van a tener hambre y ella tenía hijos también. Y llegan y nos sentamos, pero lógico que mi hijo no quiso soltar el control, ¿no? No lo quiso soltar. Y yo dije, bueno, pues estamos aquí, abrimos la puerta y lo estoy viendo, ¿no? Estábamos comiendo ella y yo y pasa una de las personas de una iglesia a unos metros, a unos pasos, una de las más grandes, más de 5,000 personas en 2 o 3 reuniones, pasó, pasó ahí porque estaba comiendo y vino y me dijo, oye, ¿cómo se te ocurre que tu hijo juegue de esa manera? Eso trae rebeldía, se han hecho estudios y bla, 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 y me empezó a juzgar. Y ahí estaba mi amiga, ¿no? Porque nuestros hijos estaban jugando. Y me quedé callada y la vi y le dije, muchas gracias por de verdad, por tu gran atención, pero mi hijo, yo quiero que él sea consciente de que yo prefiero que le quede muy claro el obedecer al que no juegue juegos. Y se quedó callada, callada, le dije, cualquier niño que tú quieras que ande jugando videojuegos y no le obedece a mamá, híjole, ten cuidado, pero yo prefiero que mi hijo me obedezca y tenga muy claro la obediencia a que sea hipócrita. Se quedó callada y habló pestes hasta de mí y de mi amiga, ¿no? Lamentablemente, nosotros hacemos cosas sobre que se vean para que nuestros hijos actúen, para que lo hagamos y no lo hagan por obediencia, por amor
que nos amen. Lamentablemente, cometemos este error. Queremos las cosas que no son importantes, pero las que son importantes no las tomamos en cuenta. Qué lástima, qué lástima que hagamos cosas que Dios no nos va a demandar de videojuegos, no nos va a demandar, pero sí va a demandar cómo obedecieron. Eso es importantísimo, tan importante que fue el primer tema que Dios arrojó de su reino a Satanás por la desobediencia. Ah, pero eso sí no les enseñamos. Ay, no, sí, haz lo que quieras, ¿no? Y juega, y no importa, perdón, no, no me juegues, no lo hagas, eso es una maldición, es puro pleito, puro golpe, y está comprobado. No es cierto, no es cierto. En los estudios en Estados Unidos, los estudios de los psicólogos, lo que arrojaron es que aquellos niños que agarraron una pistola y empezaron a matar en las escuelas, aquellos niños eran de videojuegos, claro, pero no fueron los videojuegos que lo hicieron, sino los antecedentes de los padres con su relación con sus hijos. Eso es lo que arrojó el problema. Entonces, no eran los videojuegos y ahora tacharon, pero de maldición los videojuegos. No tiene absolutamente nada que ver. Yo con mi hijo, mi esposo, los tres nos sentábamos. Es más, él nos ganaba Mario Bros, nos ganaba el de la brujita Banjo Kazooie, algo así. O sea, lo disfrutábamos. Él se espantaba y salía corriendo, pero lo disfrutábamos juntos y le decíamos, mira, esto no está bien, pero jugábamos. Miren, tarde o temprano, si no lo hacemos, que nuestros hijos nos amen por obediencia, por amor, por ellos mismos, por su corazón, lo único que vamos a traer es que lo van a hacer escondidas. Yo cuidé mucho a unos niños, de unos amigos muy queridos. Y lo que hacíamos, y la verdad les confieso mi pecado, que cuando los papás salían de viaje o me los dejaban, o cuando los papás se iban, lo que yo hacía era que nos sentábamos a jugar el Nintendo y jugábamos, los dejaba ver Dragon Ball, esos en ese tiempo que eran muy malas y que no sé qué, lo veíamos y los niños eran los más obedientes que me obedecían a mí. Miren, bajen a comer, dejaban todo, ¡fum! Y bajaban, porque sabían que yo estaba ahí con ellos y lo hacían escondidas de sus papás. Hagámoslo porque ellos nos amen, la obediencia. Número 3, si desobedece, lo disciplinan, pero entiende que es por su bien y confirmándole el amor. ¿Qué es esto? Él desobedece algo que tenía que no hacer y que sabía que iba a traer consecuencias graves, bueno, se disciplina. Pero tenemos que tener bien claro que tenemos que confirmándole con nuestras palabras, decirle el por qué lo estamos disciplinando. Porque de verdad que la mayoría no saben ni por qué uno los disciplina y pensamos que saben. Hazlo un día y pregúntale y ni siquiera saben por qué. Tenemos que ser muy específicos, muy claros y si estamos airados, ahora sí como dicen, estamos viendo una serie de la meditación, respira, saca, respira, suelta y se te bajan los humos, ¿no? Se te baja el humor, se va tranquilizando y ahora sí le puedes decir, tal vez con tu voz fuerte, porque tampoco vamos a ser hipócritas para decir, ay, todo es amor, ¿no? Como recuerdo, por cierto, les platico de un curso de matrimonios que nos invitaron con unos amigos y eran varios matrimonios ahí en una cena. Y una de ellas, estábamos ahí y llegó entre un receso, llegó y empezó a decir, nosotros no tenemos problemas. Nosotros venimos aquí nada más porque nos invitó nuestro amigo, pero nosotros estamos bien, ¿verdad, mi vida? Así le dijo. Y yo todavía abrí mis ojos. Dije, pues, ¿cómo lo comerán, no? ¿Cómo lo harán para que me lo digan? Porque la neta, yo sí tengo muchos problemas. Y abrí mis ojos así grandes y todavía la miré y decía, ¿verdad que sí, mi amor? Y el otro le decía, sí, mi vida. Pero así es suave. Sí, mi vida.
Yo dije, wow, pues qué padre, ¿no? Qué bueno que ellos tengan eso. Pues yo estoy aquí porque lo necesito. Si no, créanme lo que ni siquiera estaba, pero toda la vida he necesitado de Cristo, toda la vida hemos necesitado por su grande misericordia. Y no pasó ni un año cuando ellos se separaron, ella lo engañaba. A veces cometemos los mismos errores con nuestros hijos, por eso debemos de hacerlo por amor. Ellos van a crecer en amor y tendrán buenos recuerdos de nosotros. ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos? Haz tu historia con ellos. 5. Si se desvían, será por influencias ajenas. Tenemos que estar al pendiente de lo que ellos hacen, con quienes están. Yo preferí siempre mejor meter a los amigos y era mucho problema para mí. La casa es horrible, yo me Y cansaba aún así más hubo malas y, influencias. y aún así hubo malas influencias, pero los controlamos. ¿Por qué? Porque te das cuenta de quienes tienen por amistades. En cambio, si tú los dejas, nosotros no les permitimos ir a casas ajenas. Nosotros. No quiere decir que tú lo hagas, por favor. Nosotros no. ¿Por qué? Porque yo no me sentía a gusto, punto. Que ellos se fueran a una casa ajena. Entonces, yo prefería mejor, ven con tu amigo. O si iban, ok, no me duermes, voy por ti a la 1 de la mañana. Yo no me importa, con los ojos así, con sueño, no me importa, hago el sacrificio, pero lo hago por él, por amor. Entonces, debemos de tener cuidado. Las malas influencias van a traer problemas a nuestros hijos. Por eso es que debemos de estar activos y todo es por la gracia. Y sí, ya cuando entremos en la lección 5, que ya vamos a ir a la parte práctica, vamos a dividir la enseñanza en 2 horas. Una hora va a ser para la cuestión teórica y la otra hora para que hagan preguntas respecto a la etapa que estemos viendo. Por ejemplo, pues vamos a ver la etapa desde que están en el vientre hasta que nacen y están en brazos, luego de los 6 meses a los 2 años y así, porque siempre surgen dudas y hay muchos casos particulares, o sea, ya cuando son adolescentes y los invitan a la casa de alguien para que vayan pues a una fiesta o a jugar videojuegos, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando los invitan a una fiesta? ¿Qué hacer en cada caso particular? Porque no podemos establecer un molde. Cada caso tiene que ser analizado de manera individual y ahí es donde reside la maravilla del Evangelio de Cristo, que somos guiados por el Espíritu Santo y muchas de esas cosas se resuelven cuando oramos y le pedimos a Dios que nos hable, que nos muestre. Un ejemplo breve. eh, Uno de nuestros hijos nos dijo, quiero ir a una fiesta que pues los amigos están haciendo en la casa de una de las chicas de allí de su clase y todo. Y no sentíamos, mi esposa y yo no sentíamos paz. Y no es bueno prohibir sin proveer. Uno siempre debe tener alternativas. Muchas veces, pues Dios nos ha dado sabiduría para, pues, no prohibirles, pero sí hacer alguna otra actividad y pues darles a escoger y nos ha pues funcionado. Pero esta vez pues no se nos vino nada, no hubo nada que se nos ocurriera. eh, o sea, nuestro hijo, o sea, sí nos dijo, miren, si quieren ustedes vayan y me dejan y era algo pues lejos, ¿no? Y ya pues van por mí a las 5 o 6 horas y que pues yo he estado haciendo mis tareas, o sea, nos puso todos los argumentos buenos, ¿no? O sea,
no iba a haber alcohol, era algo sano, pero no sentíamos, mi esposa y yo, no sentíamos paz, pero pues nos pusimos de acuerdo y dijimos, pues bueno, está bien, te vamos a llevar. Y pero estábamos orando, sí, Padre, si algo malo va a pasar ahí, si es un riesgo para nuestro hijo, pues ya sabes que pues no podemos, si le prohibimos es peor. ¿Por qué? Porque va a quedar amargado, resentido, y cuando ya tenga edad, pues lo va a hacer a escondidas y no está bien. Entonces, cuando ya íbamos, después de unos 20, 25 minutos de haber salido, se detuvo el tráfico. Y esto les hablo en la autopista mexiquense, es una autopista, pues es está más rápida, es una pista, ¿no? Y de pronto se empezó a hacer pues tráfico hasta que se detuvo, todos los carros se detuvieron. Estuvimos ahí como 5 horas. Ahora sí que estuvimos allí, todos allí en el auto, y todos los trailers, los carros parados, todos eran, no sé, no sé cuántos, yo creo que como 2 o 3 kilómetros de carros parados, pero de veras fueron casi 6 horas. O sea, el punto es de que la fiesta empezaba a cierta hora y acababa a otra hora. Cuando ya se liberó la pista, pues ya la fiesta había acabado y ya no fuimos. Había habido un accidente con un tráiler y con una pipa y un incendio, se estaba en llamas, no podía pasar ningún carro. Y pues bueno, nuestro hijo entendió, no sabemos qué es lo que iba a pasar, no lo vamos a saber nunca, pero lo vimos como una señal de parte de Dios, y es algo que uno debe tener una relación personal con Dios y sí cuidar mucho con quien se junta. Ahora, el que hagamos esto no garantiza, porque hay quienes que todavía viven bajo la ley, juzgan, ¿no? Y creen esto, y es una creencia errónea. Si tú crías a tus hijos bien, van a ser buenos. Si un hijo tuyo se desvía, es tu culpa. Eso no es cierto. Yo he conocido casos de padres de veras abusivos, de padres que han maltratado a sus hijos, y los hijos llegan a una edad en la que ya tienen conciencia, inteligencia, razonamiento, y tienen que decidir si van a seguir los pasos de sus padres o van a seguir el camino de Cristo. Y conocemos hijos ejemplares de padres totalmente irresponsables, pero ellos van a dar cuenta por haberlos malcriado. Y hemos también conocido padres muy responsables, muy, vaya, que han hecho las cosas bien y que los hijos se han apartado porque tienen voluntad. Pero una de las principales causas por las que los hijos se van hacia lo malo es por las malas compañías. Eso me lo han dicho todos mis amigos que están en una cárcel y en otra. Cuida con quienes se juntan, vigila con quienes se juntan, no les prohíbas, pero ora. Eh, 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 Contamos con el poder más grande del universo, que es la oración, el ayuno, el auxilio de Dios para poder ser guiados por Él. Pero sí, quisiéramos pues que ya dentro de unas dentro de unas 3 semanas, pues que si tienen casos particulares, que los vayamos poniendo en los comentarios aquí en el Facebook, ir escribiendo, no hoy, sino ya cuando llegue el caso particular de cada uno para nosotros leerlo, y si tenemos la respuesta inmediata, pues la daríamos, y si no, oraríamos, consultaríamos, pero todo, créanme, absolutamente todo tiene solución por medio de la bendita palabra de Dios. Entonces, cuando un hijo se porta mal, podemos reaccionar según dos diferentes criterios. O sea, un hijo anda pues rebelde, baja de calificaciones, es grosero, y
irrespeta, desobedece abiertamente, empieza a hacer cosas desagradables. Bueno, dos criterios. Bajo la ley le castigamos, nos enojamos porque nuestras reglas han sido pisoteadas y la ley es para nosotros más importante que el amor. Eso lo único que va a producir es más rebeldía, más represión, más depresión en los hijos. Bajo la gracia, veremos los fallos del hijo como una oportunidad que nos da Dios para mostrarle amor, perdón y ayuda sin revancha ni ira. No vengativamente, sino está haciendo algo mal. ¿Por qué se está portando mal? ¿Por qué está desobedeciendo abiertamente? ¿Por qué está bajando de calificaciones? ¿Por qué grita? O sea, ¿por qué está fumando? ¿O por qué empezó a hacer esto o lo otro que pues sabemos que no está bien? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces hacer todo lo que se tiene que hacer y que nos manda Dios para poder rescatar, para poder encaminar a nuestro hijo que se ha desviado, pero no por nosotros, no porque nosotros queremos quedar bien o porque queremos guardar las apariencias, sino porque nos interesa que esté bien, nos interesa demostrar el amor de Dios. Yo a mis hijos, a cada uno, yo les he dicho, miren, hijos, ustedes no están exentos de caer en las drogas, de caer en en el alcoholismo, de embarazar a una novia, de cometer alguna cosa ilícita. No están exentos, nadie está exento. Y es peligroso, peligroso, peligroso asegurar que nuestros hijos nunca van a hacer algo. Cuando alguien dice de esta agua no he de beber, le dan 2 porciones. Cuando uno presume o cuando uno dice, no, no, mi hijo sería incapaz de hacer eso, tú estás poniéndote la soga al cuello y estás condenando a tus hijos al fracaso, porque eso se llama orgullo. Todos somos vulnerables, todos podemos caer, todos podemos llegar a hacer lo mismo, nuestros hijos pueden hacer exactamente lo mismo que otros, nadie está exento de caer. Yo les he dicho, nosotros estamos haciendo todo lo posible por protegerte de que no caigas en eso, pero pues va a llegar el día, la hora en que estés solo y te ofrezcan y tengas la oportunidad de que lo hagas o no. Ojalá y los principios que te hemos dado te sirvan para que, pues, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, pues escojas por lo bueno. Pero si llegaras a escoger por lo malo, si llegaras a hacer algo que no debes hacer, quiero que sepas que ni me voy a enojar contigo, ni te voy a dejar de amar, ni te voy a dejar de valorar, ni me vas a dejar de agradar, ni me voy a decepcionar de ti. ¿Por qué? Porque yo también fui joven y yo caí en muchas cosas que no quisiera haber hecho, pero que las hice, porque no hubo nadie que me educara, que me dijera. Los jóvenes, sobre todo cuando empiezan a andar así pues entre varios, por la presión hacen muchas cosas. Yo les he dicho, yo la verdad llegué a fumar 2 cajetillas de cigarro diarias. Yo era un vicioso, yo fui con el médico, con el psicólogo, probé 20,000 remedios para dejar de fumar porque a los 20 años tuve una crisis pulmonar bastante fuerte y el médico me dijo que si yo seguía pues fumando así, porque pues como era estudiante, pues era de los más corrientes, de los más baratos que yo estaba fumando y me estaba haciendo muchísimo daño. Yo quería dejar de fumar, pero ya no podía. Pero la primera vez, bueno, las primeras 10 veces que yo probé el cigarro por primera vez a los 13 años, no me gustó, no fue algo, no fue algo agradable, no fue algo que me haya gustado. La verdad, está demostrado que ninguno que prueba el cigarro por primera vez le gusta. A todos nos causa náuseas, nos causa dolor. ¿Por qué entonces
se vuelve uno adicto? ¿Por qué se vuelve uno, se habitúa uno a algo que no le gusta? Porque está demostrado que tanto los gustos como los hábitos son adquiridos. Si tú haces algo que no te gusta y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, la repetición produce el gusto y el hábito, porque así nos creó Dios. La verdad, lo mismo sucede con la oración, con la lectura de la Biblia. Lo empiezas a hacer y no te gusta, es algo que hay como que estás pues, o sea, pues forzado, ¿no? Pero es la repetición lo que hace que te llegue a gustar orar, te llegue a gustar leer la Biblia, te llegue a gustar estar en las cosas de Dios, porque los gustos son adquiridos a través de la repetición. Entonces yo les he dicho, pero yo pues quería fumar para que no se burlaran de mí, porque tosía y me sentía mal, porque pues a todos nos pasa. Y a veces a solas, pues yo allí agarraba y le trataba de dar el golpe y hasta vomitaba. Yo me obligué a eso. Me acuerdo que a los 13 años, pues yo estaba allí queriendo fumar y así, y de pronto mi papá estaba en el patio y me vio. Yo dije, ahora sí ya me va a castigar, ahora sí ya me va a ir mal. Me dio una bofetada, pero fue para quitarme el cigarro de la boca. Sacó sus Marlboro y me dijo, no fumes esas corrientadas, esto es lo que debes fumar. Y me extendió la cajetilla y me dio un Marlboro, y de todas maneras me hizo vomitar y es más, hasta me dio tips de cómo darle el golpe y de todo, obviamente a escondidas de mi mamá, que ella prohibía todo eso. Por un lado, una mamá que pues prohibía todo y un papá que daba chance de todo, ¿no? Entonces, pero ya después de varias veces, pues ya me empezó a gustar, al grado que ya no era en las fiestas, ya era de vez en cuando, ya luego era diario, ya luego eran 2 cajetillas diarias, porque eso pues se volvió un vicio terrible, un vicio espantoso, algo que no podía pues controlar y que no podía yo dejar. Yo les he dicho, hijos, si algún día se te antoja, si algún día, porque miren, el cigarro es la puerta de entrada para la marihuana y para todo lo que sigue. Si tú logras no meterte al mundo del tabaco, es más factible que jamás pruebes ninguna droga, está demostrado. Y luego viene la marihuana y luego vienen las pastillas y luego vienen un montón de otras cosas, y es cuando los hijos caen en el abismo de las drogas. Les digo, yo les he dicho, pues si algún día lo pruebas, pues te vas a dar cuenta que es desagradable totalmente. Y ojalá eso te sirva como experiencia, ojalá y nunca lo hagas, pero si alguna vez lo haces, quiero que sepas que yo te voy a seguir amando. Es más, si quieres, vamos y yo te compro ahí uno en una esquina, y para que veas qué feo huele y qué feo sabe. No, 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 me han dicho no, porque la prohibición fortalece o impulsa a que lo quieran y lo busquen. Y hay que tener muchísimo cuidado, porque no estamos hablando aquí de libertinaje, de pues dejarles hacer lo que quieran. No, yo les he dicho todos los efectos nocivos que el se llama cigarro trae, y las drogas y todo lo demás. Deben tener información de qué es, cuáles son los efectos de eso, y les he enseñado. Mira, cuando te digan, mira, esta droga es acá, pues la chida, ¿no? No sabes de lo que te pierdes, o cuando estés pues tentado a tener sexo ilícito y te digan no sabes de lo que te pierdes, contéstales, sí sé de lo que me pierdo.
me pierdo de volverme un adicto al, que se llama cigarro, a gastar todo mi dinero en eso y luego a probar marihuana y a volverme un drogadicto y a luego estar robando y luego ir a parar a un centro de rehabilitación o a una cárcel. La verdad, sí sé de lo que me pierdo y me lo quiero perder. O el sexo ilícito, ¿no sabes de lo que te pierdes? Sí, sí sé de lo que me pierdo, de alguna enfermedad venérea, de que embarace a una chica, de que destruya todo mi futuro, de que tenga un hijo antes de tiempo y de que eche a perder mi vida. Sí sé de lo que me pierdo y me lo quiero perder. Tienes que mostrarles, proveerles, no nada más prohibirles, pero tienes que reafirmarles tu amor. Y les he dicho, si a pesar de todo esto ustedes lo hacen, yo quisiera que sepan que yo los voy a seguir amando. Quiero que sepan que no los voy a regañar, que no voy a volverme enemigo de ustedes y que los quiero ayudar, porque si tú no lo haces, lo van a ayudar otros, pero no va a ser una ayuda porque va a recurrir con los mismos amigos que andan mal, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? Mejor que seas tú quien los ayudes. Mejor que seas tú quien, quien ve de qué forma salen del hoyo y no van a ir cayendo más hondo. ¿Por qué? Porque tú vas a estar allí para ellos, tú vas a estar ahí, tú que ya tienes más experiencia, pues vas a poder aconsejarlos mejor, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con cómo criamos a los hijos bajo la gracia. Aceptaremos a nuestros hijos de modo incondicional. Hay ciertas normas, hay ciertos parámetros, ciertos principios, sobre todo cuando ya ellos están casados, y todos esos casos los vamos a ir viendo particular y aisladamente. Cuando criamos en la gracia, nos preocupamos del desarrollo de su vida interior y no recurriremos al miedo para motivarlos, porque seremos libres de miedo y llenos de amor. No es el miedo lo que nos debe controlar, no es el miedo lo que nos debe motivar, no es el miedo lo que nos debe mover. En el verdadero amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo. Y está demostrado, de acuerdo con la Biblia, que lo opuesto a la fe es el miedo. Y el miedo atrae a los demonios, el miedo atrae el pecado, el miedo es como un imán para lo malo, pero la fe, la confianza es un imán para lo bueno, para los ángeles, para el poder de Dios. Por eso es tan importante la fe. Los disciplinaremos por el bien de ellos, no porque nos molestan o nos hacen ver mal, y lo haremos con paciencia y amor y sin ira. Sí, a veces los hijos hacen cosas que hacen que nos exasperemos y nos enojemos y nos saquen de nuestras casillas. Vamos a aprender en la Biblia qué hacer cuando un hijo hace algo que a ti hace que te pongas verde como Hulk y estás a punto de estallar. Lo primero que tenemos que hacer es apartarnos, tratar con esa ira, y ya que nos calmamos en Cristo, ahora sí venir con el Hijo y disciplinarlo, corregirlo, incluso llegar a darle con una vara, que es el último recurso después de ciertos pues parámetros que hoy se podría llamar protocolos, ¿no? Porque aplica, entonces llegas con la vara, pero no lo estás haciendo con ira, con revanchismo, lo estás haciendo porque sabes que es lo mejor para tu hijo y a ti te duele más, pero esos son los resultados. Entonces vamos a orar. Yo quisiera guiarlos en una oración. Quisiera que repitan esta oración después de mí, la misma oración que hicimos hace 15 días. Es exactamente la misma, pero ahora vamos a tener una comprensión mejor. Ahora vamos a tener un panorama más amplio de lo que estas palabras
quieren decir, y palabras más, palabras menos, pues te animo a que ores esto y a que le pidas esto a Dios. Allí en donde estás, si quieres, cierra tus ojos. Si no, fija tus ojos en la pantalla y hablándole a Dios, hablándole a Él, repite estas palabras y dile: Padre Celestial, gracias porque me amas y me aceptas tal y como soy. Hoy decido amar y aceptar a mis hijos tal y como son. Gracias por tu disciplina en mi vida, pues es para mi beneficio. Hoy decido buscar lo mejor para mis hijos y corregirlos por el bien de ellos. Gracias porque me bendices, porque tú eres bueno, no porque lo merezca. Hoy decido bendecir a mis hijos incondicionalmente, lo merezcan o no. Dame sabiduría, Padre, para comunicar a mis hijos que debo corregirlos por amor, por el bien de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Y pues bueno, queremos recomendarles, vamos a poner en, en un comentario aquí en el Facebook, vamos a poner tanto el PowerPoint de la enseñanza de hace 8 días de la lección 1 como en un PDF. Vamos a poner los enlaces para que pues los puedan descargar, los puedan repasar, y como algunos me han dicho, pues es que a mí me sirven porque yo lo estoy enseñando pues también eh, a mis hijos, o lo estoy enseñando con mis nietos o con los hermanos aquí de la iglesia en casa. Entonces ahí va tanto el PowerPoint por si le quieren hacer algún cambio, añadir algo, pues ahora sí que hay libertad para que se haga, y el PDF por si su celular pues no acepta el formato del PowerPoint, porque no todos los celulares aceptan eso. Y les vamos a recomendar ver un testimonio hermoso. Dura casi 2 horas, pero vale la pena para que ustedes puedan ver allí la gracia de Dios en la vida de un hombre. Si lo has oído ya, pues tú te vas a dar cuenta de por qué les estamos animando a que escuchen estos 2 testimonios que les vamos a dar. Uno es de un hombre, otro es de una mujer. El del hombre es el del chino Millán. Ahorita en cuanto la transmisión acabe, quédense tantitito más y allí en un comentario en el muro del Facebook de esta pues transmisión que estamos haciendo aquí, vamos a ponerle los enlaces. Uno, el testimonio del que se llama Chino Millán, que creció sin padres, creció criado por un narcotraficante, y desde los 14, 15 años se volvió asesino a sueldo y andaba haciendo el mal, y cómo la gracia y la misericordia de Dios lo alcanzaron y lo convirtieron en un hombre de bien. Y el testimonio, el otro es de una mujer que recibió una crianza terriblemente mal. ¿Por qué? Porque el papá abusaba sexualmente de ella desde que ella tenía 6 o 7 años hasta los 16 años. Durante 9 o 10 años abusó sistemáticamente de ella, la violó, y tristemente cuando la mamá se dio cuenta, la mamá no hizo nada, absolutamente nada, pero esta mujer encontró a Cristo. Ella se llama Joyce Meyer y salió adelante.
y hoy es un modelo de madre y es una gran sierva de Dios. ¿Y por qué por qué queremos que ustedes vean esto? Porque si ya tienes hijos grandes, hay esperanza. Si tú criaste a tus hijos al grado de que los maltrataste y dices, es que ya no hay remedio, sí hay remedio hasta para el peor de los casos, hasta para la peor de las crianzas. Entonces, te animamos a que los veas o los oigas, igual allí pues en el YouTube, nomás le haces clic y mientras estás haciendo aseo o mientras estás haciendo algo, lo puedes estar oyendo, compártelo, vale la pena totalmente. Entonces,